Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un placer estar otra vez de nuevo con ustedes. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de volvernos a conectar, de volver una vez más a estar reunidos para estudiar su palabra. Gracias a cada uno de los que se han estado conectando, están conectados. Hermanos, bienvenidos. Es un placer compartir con ustedes de nuevo. Y le damos gracias a Dios porque pues Él es el que pone los medios, pone las cosas. Él es el que nos permite, nos da el privilegio de estar vivos para compartir con cada uno de ustedes, hermanos. Espero que hayan tenido una semana bendecida, una semana llena de bendición, de misericordia. Sabe que mientras estemos en este mundo estamos abiertos a cualquier tipo de situación, a sufrir, a pasar cosas que no son agradables, pero siempre recordando que tenemos un Dios que, aunque cualquiera que sea la situación, Él está pendiente de nosotros. A veces es necesario pasar las pruebas para crecer espiritualmente, a veces es necesario pasar las tormentas, los desiertos, para afianzarnos o fortalecernos en la fe. Todo tiene que ver con un crecimiento, como dice el libro de Romanos, que para el cristiano todas las cosas nos deben ayudar para bien. Así que mis hermanos, si usted está en esa situación, no se preocupe. No es el primero ni será el último. Ni será la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Eso se lo aseguro. Pero bien, hermanos, aquí estamos de nuevo dándole gracias al Señor por la oportunidad de compartir otra vez la palabra de Él, para poder compartir un poquito lo que es su palabra. Tratando de hacerlo en una hora, para que yo sé que en Colombia, mis hermanos de Colombia, pues allá es más tarde, son 2 horas más tarde allá, así hay modo de que no desvelarlos, ¿verdad? Pero igualmente, hermanos, acá todos y cada uno, Dios me los bendiga, un placer estar acá. Dios le bendiga a mi hermana Cristian, Dios te bendiga, hermanita. Si está por ahí mi hermano Antonio, también bendiciones. Y pues a todos los que ya se conectaron, hermano, que como le digo, a veces me aparecen varios, a veces me aparecen pocos, pero igual, Dios sabe quiénes son los que están conectados. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un tema, bueno, todos los temas de la Biblia son interesantes, ¿verdad? Me imagino que muchos de los que escuchan se sentirán más, ¿cómo se dice? Identificados con ciertos temas, porque no todos los temas nos gustan o no todos los temas nos llaman la atención. Hay temas que nos llaman más la atención que otros, pero igual la palabra es para todos y cada quien debe tomar la palabra de Dios como algo, una palabra directa, que Dios le habla al corazón de cada quien. Y bueno, pues si te motiva a hacer algo o a trabajar para el Señor, amén, hay que hacerlo. Así que mis hermanos, pues gracias a Dios que ya estamos en esto, gracias a Dios que ya se están conectando. Y pues como les digo, mis hermanos, espero que esta noche sea de bendición para todos los que estamos acá. Como usted puede ver ahí en el tema, en la página, el tema de hoy se llama ¿habrá avivamiento o no? Ese es el tema que vamos a estar tocando hoy. Y bueno, espero, hermano, que al final pueda usted entender a cabalidad lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así que Dios los bendiga a todos los que están presentes, a los que están comentando, a los que no están comentando, igualmente bienvenidos. Los que van a ver el video igual más adelante, bienvenidos. Y bueno, mis hermanitos, pues vamos a esperar unos 5 minutos más para entrar entrar en el tema. De aquí en California, ahora que se cambió la hora desde el domingo pasado, está anocheciendo más temprano, y pues a veces a algunos nos pasa lo que a las gallinas, que nomás está oscuro y nos da sueño. Espero que no a todos les pase lo mismo, pero igual, aquí estamos, hermanos.
Dicen allá en unos compañeros o amigos que tengo en la diálisis, tarde pero sin sueño. Así que hermanos, pues vamos a entrar en materia en un momento y le aseguro que hay muchas personas que han escuchado la palabra avivamiento. Y vamos a explicar un poquito qué significa el avivamiento o a qué se refiere la Biblia con un avivamiento. Y vamos a tomar ciertas partes de la historia de aquí de Estados Unidos. Algo que sucedió en 1906 aquí cerca, como a 2 horas de aquí de Santa Bárbara. Un lugar que se llama Pasadena. Hay una pequeña ciudad que se llama Susa. Y fue el gran despertar se le llamó el gran movimiento del Espíritu Santo o el despertar del Espíritu Santo, pero todo tiene que ver con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero sucedió en 1906. Entonces vamos a tocar ese punto porque tal vez habrá muchas personas que han escuchado de eso, algunas tal vez no, pero vamos a tocar ese punto que tiene que ver con la palabra avivamiento. Amén. Así que mis hermanos, pues disponga su corazón, disponga su mente, disponga su espíritu a entender la palabra del Señor y que todos podamos estudiar la palabra correctamente. Así que hermano, pues a ustedes que ya están conectados, los invito por favor que cierren sus ojos. Vamos a poner esto en las manos del Señor, que sea Él guiándonos, llevándonos en este estudio, en esta prédica, que nos guíe por medio de su espíritu. A mí hablar y a ustedes a escuchar, hermano. Padre, en el nombre de ti, amado Jesús, te damos gracias por esta bendición, por la oportunidad que nos das de estar presentes, mis hermanos, y yo, Señor, aquí por medio de estas redes sociales, a fin de poder estudiar tu palabra un poco más, a estudiar tu palabra un poco más a fondo, y también, Señor, que podamos comprender tu palabra por medio de tu Espíritu, que Él disponga las palabras y todo lo que vamos a hablar, Señor, que no sea sabiduría humana, ni conocimiento humano, sino que sean palabras dadas por tu Espíritu, Señor. Igualmente bendice a cada uno de mis hermanos que van a escuchar, que también sean ungidos sus oídos, su corazón, Señor, para comprender la palabra, Señor. Igualmente, junto con mis hermanos, Padre, te pedimos que bloquees cualquier ataque del enemigo, tanto en la transmisión como en la recepción, y que podamos terminar este trabajo o este servicio bien, Señor, sin problemas, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén, Señor. Amén. Así es, mis hermanos. Entonces, como les digo, pues vamos a entrar en lo que es ya lo que es el estudio, hermano. Y al final, si usted no entiende algo o no comprende algo, como les he dicho antes, o muchas veces les he repetido, son libres de poner cualquier comentario, cualquier pregunta, hermano, y trataremos de contestársela lo más pronto posible. Igual, como le vuelvo a decir una vez más, recibimos tanto la crítica buena como la crítica no tan buena. ¿Ve? Pero nunca se quede con la duda, hermano. Eso es lo más importante, es lo principal. Así que, como le digo, hermano, ahorita nomás me aparece la hermana Cristian, que es la única que ha comentado, pero todos los que estén ahí, hermanos, igualmente, bendecidos y bienvenidos. Vamos a estar tocando, o vamos a estar tomando el versículo base, o los versículos base del libro de Apocalipsis, capítulo 6. Vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10 del libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, hermano. Como le digo, si tiene ahí su libro, su teléfono, su tableta, su computadora, lo que tenga, hermano, úselo. Úselo y vaya con nosotros siguiéndonos en las citas para que vea que no hay chanchullo, no hay trampa, no hay otra cosa más que tratar de hacer las cosas bien y explicar lo que es la palabra de Dios. Y acostúmbrese todo el tiempo a usar la Biblia, hermano. Hay veces que hay hermanos o hay personas que me dicen, no, pues en la Biblia dice esto. Entonces yo a veces les digo, pero dime la cita. Dime la cita para comprobar que es cierto lo que tú estás diciendo o es verdad o
o así como estás aplicando el versículo, quiero leerlo para ver si es así como tú lo estás diciendo. Eso es evitar caer no en engaño, pero caer en la duda de que están aplicando mal un versículo. Para eso es el estudio, para eso es la Biblia, para eso hay que tenerla a la mano, ya sea en el libro, ya sea un teléfono o tableta, lo que tenga a la mano, pero siempre acostúmbrese a usar la palabra, hermano. A veces en las iglesias es más fácil porque puede uno poner las escrituras en una pantalla. Pero hay personas o pastores o pastoras que no les gusta porque entonces la gente no usa su libro. A otros se les es más fácil porque todos van poniendo atención en lo que uno va leyendo. Son opciones, como le diré, visiones de cada persona, como se le haga más fácil. Yo no tengo ningún problema, pero hay personas que sí lo tienen, así que pues cada quien tiene su manera de trabajar, ¿verdad? Pero bueno, hermano, así que pues, ¿qué le parece si entramos en materia? Acuérdese, el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones, el último libro de la Biblia, capítulo 6, versículos 9 y 10. Ok, permítame, aquí se me reseteó en la tableta el video. Lo que pasa que en la pantalla de la computadora no puedo ver los comentarios mientras estoy transmitiendo, pero en la tableta sí los estoy viendo. Y bueno, hermanos, una vez más vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 y 10, dice así. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Una vez más, Apocalipsis 6, 9 y 10 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Quiénes son estas personas o de quién son estas almas que están bajo el altar después de que el Señor Jesús abrió el quinto sello? Para entender un poquito aquí lo que es el relato, hermano, el capítulo 6 comienza hablando desde el versículo 1, hablando y detallando lo que son los 4 caballos del Apocalipsis. Hablando desde ¿cómo se dice? El sello número 2, 3 y 4. Y habla de, cada sello habla de un caballo en específico. Cuando dice aquí en el versículo 9 que abrió el quinto sello, está hablando que el último caballo, el cuarto caballo del cual habla o relata, es el caballo amarillo, que significa enfermedad, significa epidemias, significa algún ataque en lo físico como enfermedades y epidemias. Pero aquí hay algo interesante. En el versículo 9, el apóstol Juan ve algo interesante. Dice que mira al altar del altar de Dios, y debajo del altar estaban las almas de los que habían sido muertos por una causa. ¿Cuál es esa causa? La predicación de la palabra de Dios. Llámese pastores, llámese evangelistas, llámese profetas, maestros, pastores, diáconos, líderes, todos aquellos hermanos, incluso que no son líderes de mayor categoría, pero que predican la palabra, también entran en eso. Y la causa de su muerte fue por predicar la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 2 cosas interesantes. Alejandro Corona, bienvenido, hermano. Qué bueno que ya estás aquí, mi hermano. Entonces aquí lo que sucede, hermano, que lo que vio Juan es que había multitud de almas.
Y la causa de la muerte de esas almas en el cuerpo físico era la predicación de la palabra de Dios. Ahora bien, el predicar la palabra de Dios, hermano, ¿cualquiera lo puede hacer? Sí. ¿Cualquiera lo puede hacer fácil? Puede que sí, si tiene las aptitudes y las habilidades para hablar. Pero una cosa es predicar la palabra y otra cosa dar testimonio de lo que tú predicas. Aquí lo importante no es qué tanto sepas hablar de la palabra, ni qué tanto memorices de la palabra. Lo más importante para Dios es qué es lo que vives de lo que predicas. Eso es lo más importante. Jesús le costó su vida el predicar la palabra de Dios, hablar la verdad. Y fue tan difícil para él que al final tuvo que pagar con su vida lo que él predicaba. Tuvo que mostrar que lo que él decía lo cumplía hasta el último momento de su vida física y terrenal o corporal humana. ¿Ve? Ahora bien, el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Si usted sigue leyendo ese capítulo, se va a dar cuenta que está hablando de los días finales, desde que comienza la gran tribulación hasta el final de la tribulación. Desgraciadamente para algunos, afortunadamente para otros, parece que esos tiempos se están cumpliendo ahora. Solo en los 21 años que llevamos del siglo XXI, que se le llama, o como se dice, el siglo XXI, dése cuenta de cuántas guerras ha habido. Incluso la guerra del 2003, de cuando fueron a invadir Irak, fue una guerra mundial. ¿Por qué le digo que es una guerra mundial? Porque si en una guerra participan países de los 5 continentes, entonces ya se entiende que es una guerra mundial. Entonces cuando fueron a Irak en el 2003, fueron de América, fueron de África, de Europa, de Asia, y estuvieron los australianos, que es Oceanía. Entonces quiere decir que fue una guerra mundial, no a escala de la Segunda Guerra Mundial. Desde los años 90, desde 1991 con la invasión de Irak a Kuwait, ha habido por lo menos 3 guerras donde han participado naciones de los 5 continentes. Como le vuelvo a decir, si son de los 5 continentes, es una guerra mundial. Acuérdese de la guerra de la tormenta del desierto en el 91, que comenzó en el 92, la liberación de Kuwait, y de ahí lo que se vino con esto del 2003, y ahora lo de Siria, y ya por lo menos desde el 90 para acá son 3 guerras donde ha participado todas las naciones del mundo, los continentes del mundo. Otra cosa también, el caballo amarillo se refiere a la enfermedad, a las epidemias, a todas aquellas tragedias humanas. Desde los años 90, desde 1990 hasta la fecha, en varias partes del mundo ha habido hambrunas, ha habido sequías que han provocado muchas muertes, ha habido países como Corea del Norte donde la gente ha muerto porque no tienen que comer, no nada más ahí, Etiopía, varias partes de África, incluso en América Latina, hermano. Entonces todo se está cumpliendo, y así como están pasando las cosas, más con esto desde el 2008 o 2009 que empezó con la fiebre aviaria, luego la fiebre porcina, y luego empezó el ébola, y luego empezó esta pandemia que está, la que viene, hoy ya está empezando de nuevo otra vez la fiebre aviaria en algunos países. Pues todo se viene a repetir de nuevo como una ruleta. Entonces, tomando en base a eso, sabemos que estamos en los últimos tiempos. La otra situación que debemos ver es que ahora a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, cualquier red social, usted puede encontrar videos de personas que están siendo perseguidas por creer en Jesús, por decir que son cristianos. Puede ver usted Siria, en China están persiguiendo a los pastores, están golpeando a los pastores. Apenas hace unos días vi en Facebook un video donde un hombre con una vara y un pedazo de cuerda
estaba latigueando a un pastor que andaba predicando con una bocina y la Biblia en su mano. Y aunque lo insultaba y todo, el pastor le decía, tú reaccionas así porque te está pegando lo que estás escuchando. Y el hombre lo latigaba y nadie defendía al pastor. Eso es persecución. Ahora por medio de las redes sociales usted puede encontrar muchas cosas de ese tipo donde desgraciadamente está sucediendo. María González, hermana, Dios le bendiga, bienvenida. Hay saludos a mi hermano Gerardo si está por ahí y a sus hijos. Entonces, hermano, estos tiempos son difíciles, estos tiempos son bastante fuertes, pero, no, hermanos, nosotros no podemos reclamar. Simple y sencillamente nos tocó vivir este tiempo. Ahora bien, ¿a qué se refiere a esas almas bajo el altar? Es a eso. Aquellos predicadores que han dado su vida por el Evangelio, por predicar la palabra, por causa de su testimonio. Por aquellos que la están dando ahorita y por aquellos que probablemente, y si Dios me permite y me toca, los que la vamos a dar más adelante, hasta que Él se haga presente. Así que mis hermanos, la pregunta aquí es, ¿habrá avivamiento o no? Esa es la pregunta del tema de hoy. Para entender la palabra avivamiento quiere decir algo que se reaviva, algo que estaba muerto y vive. Entonces, hay muchas cosas que suceden ahora en las iglesias. Muchas iglesias se habla de que quieren un avivamiento, necesitan un avivamiento. Y para eso quiero dar un tema o hacer una pequeña referencia a la ciudad de Azusa en 1906, donde hubo un movimiento del Espíritu de Dios por medio de un pastor negrito que venía del estado de Texas. En ese movimiento, usted puede leer en internet, busque avivamiento de la calle Azusa y va a leer muchas cosas interesantes respecto a ese movimiento. Y es que fue un despertar del Espíritu de Dios a principios del siglo pasado, después del cual, de ese movimiento, por 55 años, salieron muchos misioneros de aquí de Estados Unidos a las naciones del mundo. Fueron a China, fueron a Corea del Norte, a muchos lugares de países musulmanes, y Dios empezó a hacer grandes cosas con ellos, hermano, porque la gente iba en fuego. Y es que había grandes manifestaciones del Espíritu, había sanidades, había derramamiento del Espíritu, había bautismo del Espíritu, personas hablando en lenguas que no conocían. Y una de las cosas interesantes que más me impactan a mí, que yo he leído de ese avivamiento, es que cuando la gente incluso pasaba por la puerta de afuera, la puerta que da a la calle, del lugar donde estaban, era un granero, donde hacían los servicios. No era ni una iglesia, era un granero. Y cuando la gente pasaba por el lado de afuera, por las calles, al simple hecho de pasar cerca de la iglesia, caían de espaldas o de rodillas sobre la calle hablando en lenguas. Hay un relato que dice que después de que toda la gente estaba cayendo, llamaron a la policía, llamaron a los bomberos, llamaron a los servicios de emergencia, pues, y que cuando llegaban y bajaban, se bajaban del caballo, se bajaban de la carreta o del carro, en el momento de pisar, los policías o los bomberos empezaban a danzar en el espíritu hablando lenguas. Fue un movimiento tan grande y tan hermoso que muchas gentes anhelan tenerlo de nuevo. Pero aquí la pregunta es esta: ¿habrá algo así? Sinceramente, y yo lo he compartido con mis hermanos con los que estudio, yo creo que no. Yo creo que no. Porque ese movimiento fue por una razón: para que el evangelio saliera de Estados Unidos, que era el país más pudiente, la nación que tenía los medios para hacerlo, gente que estaba preparada, o gente que buscaba prepararse para hacerlo. Pero eso duró hasta, por lo menos hasta el 65, 1970 del año pasado, hermano, cuando empezó a bajar otra vez ese ímpetu que había tenido la iglesia. ¿Por qué razón? Porque así como pasó en los tiempos de Jesús, que cuando Jesús comenzó a predicar hubo un avivamiento, un despertar espiritual del pueblo, después de que Jesús muere, eso empezó a bajar.
Y no fue porque Jesús dejó de ser poderoso, porque Jesús se haya ido. Es que hay una cosa interesante, que hay una cita bíblica que le voy a mostrar más adelante, que si no hay persecución, no hay avivamiento. De que va a haber un avivamiento al final, sí lo va a haber. Sí lo va a haber, como dice el capítulo 13 de Mateo, que va a haber una gran cosecha. Sí la va a haber. Pero desgraciadamente el avivamiento que viene no viene como el de 1906. El avivamiento que viene es por causa de la persecución y por causa de la tribulación. Ahora bien, sabiendo esto, ¿de qué lado quieres estar tú? Esa es la gran pregunta. ¿De qué lado quieres estar tú? Y eso es lo que vamos a tratar esta noche. Ok, primer punto. Para resistir la persecución, el primer punto, escucha. Para resistir la persecución y la tribulación, se necesita fe. Fe, no emoción. Fe. ¿Qué es fe? Creer en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Que pase lo que pase, venga lo que venga, nos digan lo que nos digan, nos hagan lo que nos hagan, nosotros no dejamos de creer en Jesús. Así nos cueste la vida, no debemos dejar de creer en Jesús. Esa es la palabra fe. Dice Lucas 18:8. Y aquí Jesús lo hace de una manera interesante porque lo hace como pregunta. Lucas 18:8 dice así. Lucas 18, versículo 8 dice: os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, Él, o cuando dice, en otras palabras, cuando Él regrese a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? Sí, y esta razón viene, la pregunta viene por esta razón. Cuando comenzamos en los caminos del Señor, recuerda un poquito para atrás cuando tú conociste al Señor Jesús. Cuando por fin dijiste, conozco la verdad. Hablabas con toda la gente, querías compartir de Jesús, querías hablar de Jesús, lo que Él había hecho en tu vida, lo que habías sentido, la experiencia que habías tenido. ¿Qué pasa? Que mucha gente después de que pasa un tiempo, ya no habla igual, ya no comparte igual, ya no siente lo mismo. Es lo que comúnmente se le llama, se les pasó el primer amor. Cuando toda la vida después de conocer a Jesús, debiéramos estar en el primer amor. Entonces aquí Jesús lo está diciendo, pero en el versículo anteriores del capítulo 18, desde el 1 en adelante, Jesús está hablando de una parábola de una viuda que iba a ver a un juez y le pedía que le hiciera justicia. Entonces el juez, cansado de la visita de la viuda, decide hacerle justicia honradamente y correctamente para que ya no lo estuviera molestando. De ahí, del 1 al 7 es el relato. Entonces en el versículo 8 del capítulo 18 de Lucas es la pregunta que hace Jesús, ya hablándole en tiempo presente a todos los que lo escuchan. Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué te digo esto? Para esperar un avivamiento hay que tener fe. Para provocar un avivamiento hay que tener fe. Para estar dentro de un avivamiento hay que tener fe, no emoción. Desgraciadamente, con tanto predicador charlatán, con tanta iglesia charlatana, hipócrita, adúltera, y que no es 100% basada en las escrituras, la emoción la confunden con fe. Y ese es un problema. Cuando nosotros confundimos la emoción con la fe, es que no conocemos ni entendemos las escrituras de Dios. Podrás leerla, podrás estudiarla todos los días o leerla todos los días, pero eso no quiere decir que la entiendes. En Dios, una cosa es fe y otra cosa es emoción. La mayoría de este tipo de iglesias son emocionalistas. Así de sencillo. Y eso, cuando viene la verdadera prueba, se da cuenta uno quién de veras tiene fe y quién están por emoción. Así de sencillo. Punto número 2. Un llamado de esperanza.
un llamado de esperanza. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10. Bienvenida, hermana Marcela Posada. Dios te bendiga, hermanita. Qué bueno que estás aquí. Punto número 2, un llamado de esperanza. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice, hablando de las bienaventuranzas, de las 11 bienaventuranzas que están en Mateo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Cuando dice de la justicia está hablando de la palabra de Dios o de la ley de Dios. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Si un predicador cierra su boca por temor a la persecución, por temor a la tribulación o a las burlas que le pueden hacer, no es digno de llamarse siervo o predicador, porque de él no pertenece el reino de los cielos. Este simple versículo de Mateo 5, versículo 10 dice que somos bienaventurados. ¿Qué dice la palabra bienaventurado? Doblemente dichoso. Dice, los que padecen persecución por la causa de la palabra de Dios o de la justicia de Dios, que significa predicar la palabra manteniendo su testimonio, tal como lo dice el libro de Apocalipsis. Por eso dice que las almas que estaban debajo del altar de Dios eran aquellos que habían dado su vida por predicar la palabra de Dios y por causa de su testimonio. Si somos predicadores o somos cristianos y hablamos de la palabra de Dios, tenemos que respaldarla con nuestro propio testimonio. Y muchas veces no es necesario ni hablar. Con el simple testimonio es suficiente para que la gente vea que somos diferentes. Entonces aquí en el punto número 2, un llamado de esperanza es que si yo predico correctamente la palabra de Dios y me muestro con un buen testimonio, entonces puedo decir que el reino de los cielos me pertenece o que yo puedo entrar al reino de los cielos sin ningún problema. Y desgraciadamente hay muchas personas que por el amor al dinero, a la posición, a la categoría, al estatus, al nivel que tienen económico, prefieren no hablar correctamente de la palabra de Dios y nunca hablan contra el pecado, nunca hablan contra el enemigo, nunca hablan contra aquellas cosas que te apartan del camino del Señor. Es triste verlo, pero sucede. Ahora bien, ¿por qué tocó este punto? Un llamado de esperanza. ¿Te acuerdas que hace ratito toqué el punto de la manifestación del Espíritu Santo en la calle Azusa? El hombre que provocó, se puede decir que Dios usó para provocar ese movimiento, fue un pastor negrito o de raza afroamericana. Él se llamaba William Seymour. Él vivía en el estado de Texas. Y él era aprendiz de un predicador pentecostal muy conocido en ese entonces que se llamaba Charles Parham. Este hombre llamado Charles Parham era un predicador de esos que cargaban una carpa y hacía grandes campañas evangelísticas en varios lugares. Entonces tenía un servidor o alguien que le ayudaba, que era un predicador afroamericano que se llamaba William Seymour. Entonces dice la historia que una vez una mujer allá del lugar de Texas, me parece que era Houston, ella tenía familia en California. Estoy hablando de los años 1900 del siglo pasado. Entonces ella vino de visita aquí a Los Ángeles, por estas áreas, y miró que había gente que quería estudiar la Biblia. Y no había buenos predicadores. Aquí no se hacían campañas como se hacían allá en Texas, en Alabama, en todos esos lugares, en Chicago. Entonces ella vino de regreso, cuando regresó Dios le bendiga, pastora, qué bueno que ya está por acá. Igualmente el hermano Pastor Félix, Dios los bendiga. Entonces, esta mujer llegó de regreso y habló con este hombre llamado Charles Parham y le dijo que aquí en Los Ángeles, en el área de California, al sur de California, en Los Ángeles, había mucha gente que quería escuchar el evangelio. Pero en ese entonces recuerde que estaba lo que se llama la segregación racial, que los blancos merecían ir sentados en el autobús y los negros hasta el fondo y de pie por si no había
si no había asientos. Y si había asientos donde hubiera un negro sentado, lo hacían que se parara para que se sentara un blanco. Era muy grande y muy grave lo que era la discriminación racial. Entonces, cuando él decidió, Charles Parham decidió venirse a dar una vuelta o hacer ¿cómo se dice?, una cruzada en el área de Los Ángeles, los mismos predicadores que eran como él, blancos, del área donde él andaba, le dijeron que no, que a qué venía. Si aquí en el área de Los Ángeles solo había hispanos, indios y chinos. ¿Cómo era posible que un blanco con el prestigio que él tenía como predicador, como evangelista, iba a venir aquí a Los Ángeles cuando no había mucho blanco? Entonces el hombre hizo caso a lo que le dijeron. Entonces, en su mentalidad, a él se le hizo fácil mandar al pastor que le ayudaba, a pastor afroamericano, William Seymour. Entonces lo envía a, pues probablemente no hacer una campaña, pero lo envía como en representación de él para que viniera al menos a dar una palabra. Y ahí es cuando explota el movimiento del Espíritu Santo en 1906 en la calle Azusa, que como le digo era un granero, no era ni un templo. Entonces Dios lo que hizo ahí por medio de este hermanito, empezó a derramar el Espíritu sobre toda la gente caía, hacía grandes manifestaciones, había sanidades, había milagros, había cosas asombrosas que hacía muchos años no se había visto. Y ese movimiento comenzó en Inglaterra. Un pueblo se llamaba Gales. Ahí es donde comenzó ese tipo de movimiento y de Inglaterra pasó a Estados Unidos y vino a dar en 1906 en la calle Azusa. Con el tiempo, Charles Parham se dio cuenta del gran movimiento del Espíritu Santo. Y él vino, después de ciertos meses, después de eso, él vino aquí a California, ahí a la pequeña ciudad de Azusa, como diciendo que él venía a tomar control de lo que Dios estaba haciendo o de lo que Dios hizo por medio de él, por haber enviado a este hombre. Sin embargo, nadie le reconoció ese mérito. Todo el mérito se lo llevó este pastor afroamericano, ya medio viejito, William Seymour. Ahora te das cuenta por qué el punto número 2, un llamado de esperanza. Si este hombre, en lugar de haber escuchado a sus compañeros evangelistas blancos, y no hubiera hecho caso de su prejuicio, se estuviera hablando de Charles Parham y no de William Seymour. Así de fácil, hermano. Hay veces que Dios pone en el corazón de la gente hacer algo, y por el miedo al qué dirán, al qué van a pensar, o que tal vez no vale la pena, muchos hemos cometido el error de dejar de hacer algo para Dios. Hay personas, y a mí me ha pasado con algunos hermanos de los que tenemos en la iglesia, que luego dicen, es que Dios me muestra que haga esto. Y yo les he dicho, aunque parezca una tontería, aunque parezca una locura, pero si tú estás seguro que Dios te lo mostró, hazlo. Hazlo. Porque estoy seguro que Dios, si te lo mostró, es porque te va a respaldar. Y muchas veces el miedo al que, y si no me sale, y si no puedo, y si no es así como lo vi, entonces mejor no lo hago. Por eso muchas veces la iglesia se detiene. No porque Dios quiera que se detenga, porque los hombres no están capacitados para dar ese paso de fe. Como te voy a decir, un siervo, un predicador debe caminar con fe, no por lo que ve. Debe caminar por lo que dice la palabra de Dios y por la orden que da Dios en su palabra. Punto número 3. Predicadores sin compromiso. Predicadores sin compromiso. Punto número 3. Aquí hay un punto interesante en este número 3, hermano. Mucha gente se hace predicadora por el beneficio. Aquí en Estados Unidos, no sé en otros lados, pero aquí en Estados Unidos, hermano, ser pastor de una iglesia, de una denominación, es ganar $44,000, $40,000 al año. Más aparte te dan vivienda.
más aparte, carro, más aparte, seguro médico. Oiga, hermano, pues ¿quién no quiere ser pastor aquí? Todos quieren ser pastor. Pregúntele a cualquier misionero en Latinoamérica, en cualquier parte de la tierra, ¿quién quiere ser misionero en Estados Unidos? Todos. Porque aquí les dan las facilidades, les dan casa, les dan ¿cómo se llama? Carro, les dan ciertos beneficios y hasta un sueldo. Pero desde el momento en que la persona quiere ser pastor por los beneficios económicos, entonces no pueden ser predicadores, no pueden ser predicadores sin compromiso, porque están atados a lo que les dan. Por ejemplo, hay iglesias muy grandes aquí en California, hermano, que nunca vas a escuchar que hablen contra el pecado. Nunca vas a escuchar que hablen en contra de los falsos dirigentes de las denominaciones. ¿Por qué? Porque desde el momento que ellos hablan en contra de eso, la misma iglesia, los mismos miembros, el conjunto de diáconos o ancianos, se reúnen y piden que lo cambien. Por eso muchos pastores llegan a iglesias grandes y nunca hablan contra el pecado. ¿Por qué? Porque están guardando su lugar. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 17. Marcos capítulo 4, versículo 17. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Dios, de lo que uno predica, luego tropiezan. ¿Hay muchas denominaciones grandes? Sí. Bautistas, Asambleas de Dios, presbiterianos, episcopales, adventistas. Hay muchos tipos de denominaciones y grandes que comenzaron aquí en Estados Unidos y tienen grandes iglesias y grandes grupos fuera de este país. Pero todos seguían por ciertas reglas que incluso muchas de las reglas van en contra de la palabra de Dios. Una de las reglas que muchos de ellos usan es que una mujer no puede predicar. Y entonces, ¿qué hacemos con la mujer samaritana? ¿Qué hacemos con la mujer que fue sanada de flujo de sangre? ¿Me entiende? Hay muchas cosas que en las mismas reglas de la gente o de las denominaciones van en contra de la palabra de Dios. Y este tipo de predicadores, como dice Marcos 4:17, es bonito predicar cuando no te falta nada, cuando tu refrigerador está lleno, cuando tienes casa donde dormir, tienes carro que no te costó, en el cual te lo dan para que te muevas, y aparte un buen salario, y aparte tienes seguro médico. Pero ¿qué pasa con aquellos predicadores, hermanos, de nuestros países, de América Latina, de África, que no tienen nada, hermano? Es más, no tienen ni templo, hacen el culto abajo de un árbol. Y ahí si hay árboles y si no, como aquellos que predican en el desierto, hermano, que no tienen ni luego dónde sentarse, hermano. Esos son verdaderos siervos que por creer la palabra de Dios predican y llevan el evangelio hasta donde hay necesidad, hermano. Ese tipo de gente vale la pena tomar como ejemplo para ser un siervo, hermano, para ser un predicador que de veras valga. Ahorita cualquiera es predicador, cualquiera se pone la Biblia bajo el brazo y dice que ya es predicador. Ahorita ya nadie quiere ser pastor, ya no quiere ser un simple predicador. Ya todos quieren ser apóstoles, hermano. Cuando la Biblia dice, si no lee las cartas de Pablo, donde dice que Pablo, para ser apóstol, le costó sangre, le costó lágrimas, le costó sufrimientos, hermano. Y no nada más a él, a todos. A todas las personas que le ayudaron a él, fueron como unos 20 personas entre mujeres y hombres a los cuales enviaba a la iglesia, que pasaron casi lo mismo que él, hermano, y nunca se rajaron. Ahí está un Epafrodito, ahí está un Tito, ahí está un Filemón, ahí está un Epafras, ahí está un Silas, ahí está un Bernabé, hermano. ¿Cuántas gentes no dieron su vida por amor al Señor, luchando por predicar la palabra de Dios, por obedecer? Para que vengan estos charlatanes de estos tiempos y decir que nada más decláralo y Dios te va a dar, dale $1,000 y Dios te va a regresar 10,000. Eso es una robadera, es mentira del diablo, hermano. Ese es el gran punto. Y cuando les viene la prueba, muchos de ellos no la pasan, hermano. ¿Por qué? Porque dice aquí 4:17 de Marcos, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra,
luego tropiezan. Si tú no tienes problemas, si a ti no te persiguen, si a ti no te corretean por lo que predicas, ten cuidado, hermanito. No vaya a ser que estás haciendo algo de lo que después te vas a arrepentir. Todo aquel que predica la palabra de Dios correctamente y que predica lo que Dios le da, siempre de una manera o de otra va a tener tribulación o persecución. Así de sencillo, mi hermano. Punto número 4. Y aquí viene el punto interesante de lo del avivamiento. Sin persecución no hay avivamiento. Ese avivamiento que hubo a finales de los años 1800 en Gales y a principios de los 1900 en Azusa, tuvo que haber sido por causa o fue por causa de la persecución. Inglaterra tenía muchos problemas, eran muy perseguidos, tenía grandes siervos de Dios como un Smith Wigglesworth, que Dios hacía grandes manifestaciones por medio de él, pero tenían persecución. Entonces, ¿qué sucede? Sin persecución no hay avivamiento. Y ve conmigo al libro de los Hechos. Te lo voy a demostrar con la palabra de Dios, que aún desde los tiempos en que Jesús se fue al cielo, después vino una gran persecución y fue la única manera donde hubo un gran avivamiento. Cuando Jesús comenzó a predicar, hubo un avivamiento porque mucha gente creyó en su palabra. Pero eso no fue nada comparado cuando Jesús fue llevado al cielo y se quedaron los apóstoles. Hechos capítulo 11, versículo 19. Fíjate lo que dice. Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de lo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. ¿Qué está diciendo el capítulo 11, versículo 19 del libro de los Hechos? Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Y luego dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que pasó? Que después de que Jesús se va, siguen predicando en Jerusalén y se sintieron cómodos en Jerusalén. ¿Para qué salir afuera si aquí hay suficiente gente para cuál hablarle? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios permitió la persecución para que el evangelio se esparciera a las naciones de Asia Menor en ese entonces y partes de Europa. Así fue como el evangelio se esparció, por medio de la persecución. ¿Cómo crees tú que va a venir el avivamiento? ¿Va a haber avivamiento? Sí. No como lo están esperando mucha gente, que otro avivamiento como el de 1906 de la calle Azusa. No. Sí viene un avivamiento, pero viene el avivamiento por causa de la persecución, por causa de la tribulación. Porque entonces muchos van a tener que huir del lugar donde están. Eso es lo más interesante. Ahora bien, en el siglo pasado, desde 1906 hasta como por el año del 75-80, Estados Unidos fue el principal país del mundo que mandó misioneros a todas las partes del mundo. Dios hizo grandes cosas con esta gente. Pero después de los años 75, entre 75 y 80, todo se fue apagando otra vez. Son ciclos. Son despertares que alcanzan a todo el mundo y después se vuelven a apagar. Entonces, para que Dios vuelva a tener resultados, ¿qué tiene que hacer? Permitir la persecución y la tribulación para que esto se vuelva a aprender, así como sucedió en Hechos capítulo 11, 19. Fíjate lo que dice, interesante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron o viajaron hasta Fenicia, es Asia Menor, Chipre, Europa, y Antioquía, Asia Menor, cerca de rumbo ¿cómo se llama? A Turquía. Entonces, sin persecución no hay avivamiento. Así de sencillo, mi hermano. Punto número 5. Una palabra de aliento para los verdaderos siervos. Y esto, si tú de veras eres un siervo de Dios, si de veras eres un predicador de Dios, si de veras eres un pastor, evangelista, maestro o profeta de Dios, esta palabra es para ti.
Zacarías, capítulo 8, versículo 23. Punto número 5. Una palabra de aliento para los verdaderos siervos. Y conste que no estoy diciendo ni apóstol ni esto. Todos aquellos que predican la palabra de Dios y tratan de predicar la palabra de Dios tal como es. Zacarías 8, versículo 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días, escucha bien, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío. Aquí la palabra cuando dice tomarán del manto a un judío, no tienes que pensar o no se refiere a un judío de nacimiento. La palabra judío en el hebreo antiguo significa adorador del Dios verdadero, adorador de Yahweh o adorador de Elohim. Esa es la palabra que significa judío. No precisamente uno nacido judío. Ahora bien, fíjate lo que dice una vez más. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, no judíos, no nacidos judíos o que no conocen al Dios verdadero, de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Tomarán del manto significa, lo tomarán de la mano y dirán: guíame, llévame, porque tú sí conoces al Dios verdadero. Ahora te puedes dar cuenta de la importancia para un predicador conocer a su Dios. Yo, ¿cómo voy a predicar de un Dios poderoso que cura las enfermedades si no lo he experimentado yo? Yo, ¿cómo voy a hablar de un Dios que es consumador de la fe y es el autor y consumador de la fe si yo no practico mi fe? Si yo no muestro a los demás que es tener fe en Dios. Yo, ¿cómo puedo hablar de un Dios que es capaz de hacer lo imposible si yo no lo he experimentado en mí mismo? Yo al principio, hace 20 y tantos años, 26 años que el Señor me llamó a trabajar para Él, yo le dije: yo antes de predicar quiero comprobar tu palabra. Si tu palabra dice que tú me vas a sanar, yo quiero verlo. Todo lo que tú quieras que yo diga, yo quiero comprobarlo, porque yo no quiero ver algo que yo no he comprobado. Y gracias a Dios me ha permitido conocer hermanos dentro de la iglesia de nosotros, aunque es pequeña. Hay muchos hermanos que han comprobado lo que Dios puede hacer en ellos, y eso es lo que ellos predican, hermano. Porque es mejor hablar de las experiencias propias que tienes de Dios y no predicar de un Dios que puede hacer las cosas, pero siempre estás con las dudas: conmigo no lo ha hecho. ¿Será que lo hará? ¿Será que puede? No, hermano. Por eso siempre es bueno predicar lo que Dios ha hecho, manteniendo tu testimonio y poniéndote como testimonio de lo que Dios hace. Así de sencillo. Algún día vendrán personas de otras naciones, de otros países, y dirán: tú conoces a Dios, muéstranos, quiero ir contigo, quiero conocerlo por causa de tu testimonio. Punto número 6. No todos reciben el Evangelio. Eso tienes que entenderlo. Tú no puedes obligar a una persona a ser salvo. No puedes hacer que una persona obligatoriamente acepte a Jesús. Y desgraciadamente es una tristeza cuando la gente les hablas y no quieren. Mateo capítulo 7. Es una verdad que muy poco se entiende, pero tiene una profundidad tan grande que ahora la vas a entender o la vas a comprender. Por eso quiero hablar de ella. Mateo capítulo 7, versículo 6. El punto es: no todos reciben el Evangelio, no todos lo recibirán. Dice Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros. Primer punto. No deis lo santo a los perros. Según la cultura judía, incluso la cultura islámica, la cultura musulmán, tienen este concepto, tanto judíos como musulmanes. El concepto de perros no es un insulto para aquellos que no son judíos o no son musulmanes. El concepto de perros quiere decir que es un ser que no pertenece a la raza humana o que no es igual a la raza humana. No es un insulto. Muchos usan la palabra es un perro o es una perra
pero lo toman como insulto o lo dicen como insulto. El concepto que tiene tanto el judaísmo como el islam respecto a los perros, que es una persona indigna de recibir los beneficios de Dios, puesto que no aceptan a Dios como Señor. Ese es el concepto de perro. Si usted lee los últimos versículos del capítulo 22 de Apocalipsis, dice, ni los cobardes, ni los perros entrarán en el reino de los cielos. La Biblia usa la palabra perros. Juan usa la palabra de perros, pero no en el concepto de insulto, sino tomando el concepto judío de ese entonces respecto a una persona que no quiere a Dios. En otras palabras, Jesús lo llama de otra manera. Cuando dice que enfrente, cuando esté en el juicio del trono blanco, dice, apartará a las ovejas de los cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Los que están al lado izquierdo, que no quisieron obedecer los mandamientos de Dios. Y no por eso los está insultando. Ese es el concepto espiritual cuando la palabra habla de perros. Entonces dice, no deis lo santo a los perros. ¿A quiénes? Aquellos que no quieren aceptar a Jesús, que no aceptan la voluntad de Dios y que no quieren obedecer a Dios. Y luego dice, escucha bien, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ahí no está hablando de personas gentiles o personas que no son judías. Ahí está hablando de personas que han conocido la verdad. Aquellas personas que siempre van en contra de la palabra. Aquellas personas rebeldes que siempre quieren hacer su voluntad y no se quieren someter dentro de la iglesia a la palabra de Dios. Dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Por qué te digo que se refiere a personas que han creído alguna vez? Es lo mismo que dice, no sé si, no me recuerdo bien si es, no, pero creo es Pedro, que dice que aquellos que han escuchado la palabra de Dios son como el puerco o el cerdo, que lo sacan del pantano, del lodo, lo bañan, lo limpian, lo perfuman, lo arreglan, y cuando va caminando ve otra vez el lodo y va y se mete otra vez de nuevo. Esa es una persona que fue sacada del pecado, pero por sus ganas de no cambiar, por sus ganas de seguir siendo lo mismo, cada vez que tiene oportunidad, regresa al pecado. ¿Es triste? Sí. ¿Es difícil? Sí. Desgraciadamente, hay mucha gente así, que tienen en poco, 10:29 de Hebreos, tienen en poco la sangre con la que fueron comprados y pisotean la sangre de Cristo. Por eso Dios les va a demandar o los va a castigar más severamente, porque están jugando con la sangre con la que fueron comprados, la sangre de su Hijo. Así que hay que tener cuidado, mi hermano. Si una persona que fue cristiano, una persona cristiana, tú le hablas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y no te quiere escuchar, ya no le eches tus perlas. No desperdices tus perlas con ese tipo de gente. Porque esa gente solamente va a cambiar cuando le venga la tribulación o le venga la prueba. Yo en lo personal, solo cuando Dios me dice que llame a la gente por orar por ellas, las llamo. Pero yo casi no voy al lugar donde están ellos. Porque si no son capaces de caminar 10, 20 pasos de donde están sentados al frente, entonces quiere decir que no quieren poner de su parte para cambiar. A menos que Dios me dice, ve y ponle la mano, ve y ora por esa persona, lo hago. Si no, no. Porque hasta en eso, hermano, hay que demostrarle a Dios que yo quiero de Él. Y aunque me cueste trabajarlo esos 20 pasos, es mejor pasar y demostrarle al Señor que yo sí quiero lo que Él tiene. Porque la gente es comodina. El ser humano es comodino. Se quiere evitar la fatiga, como decía Jaimito, el del Chavo. Y ahora, para terminar, hermano, te voy a contar una historia verídica que yo desde que la escuché, cada vez que la recuerdo, me dan ganas hasta de llorar. Se habla es de un misionero americano, anciano, que por 20-25 años anduvo de misionero en China, cuando China permitía a los misioneros americanos. Porque llegó un momento que se llamaba este hombre Mao Zedong, cuando hizo su gran revolución en China, prohibió que entraran cualquier tipo de misioneros
y expulsó a todos los misioneros americanos y de otras naciones que había en China. Este hombre, este misionero, no te voy a decir su nombre, porque no me lo sé, solo conozco su historia o su testimonio. Este hombre salió de China y volar a Estados Unidos desde China ahorita es muy largo, son muchas horas, imagínate en ese entonces. Estoy hablando de como los años 50, 60. Este hombre se subió a un avión y el avión hizo varias paradas. El chiste es que tomó un avión, el último para llegar a la costa este de Estados Unidos, lo tomó desde Inglaterra, me parece que desde Londres. Y ahí se subió al avión. Y en ese mismo avión venía un grupo de rock muy famoso en ese entonces. Ahí no da el nombre, pero dice que era un grupo muy famoso. Entonces cuando llegaron me parece que a la ciudad de Nueva York, a todos los pasajeros los detuvieron para que bajara este grupo primero. Y en ese entonces no eran como los aeropuertos de hoy en día, que los estacionan o los ponen en un lugar donde la puerta se abre y sales a un pasillo y te lleva a la entrada. No, en ese entonces arrimaban un carro que traía las escaleras incluidas y lo acercaban al avión y ya todos bajaban y caminaban una parte del parqueadero, el lugar donde estacionaban el avión. Entonces dice este hombre que cuando estos hombres bajaron de este grupo había un multitudinal de gente afuera y adentro de la estación vitoreando su nombre, ya sabes. Unos lloraban, otros gritaban, otros se desmayaban y todo. Entonces el hombre desde la escalera del avión, saliendo de la puerta del avión, ve todo eso. Y él en su corazón, en su pensamiento, le habla al Señor, le dice, Señor, dice, mira, dice, yo cuántos años no te he servido de misionero. Todo lo he dejado por ser un misionero para predicar la palabra en China. He sufrido muchas cosas por llevar la palabra. Yo te he servido a ti muchos años. Dice, y mira estos hijos del diablo, dice, no te sirven, no creen en ti, al contrario, creen más en el diablo, por eso hacen lo que hacen. Y mira cómo los reciben. Mira cómo la gente viene a esperarlos. Y yo no tengo a nadie, no tengo familia, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo quien me venga a recoger, dice. Pero míralos a ellos. Y siguió mirando. Poco tiempo después de decir eso en su corazón, Dios le habló a su oído. Y le dijo, es cierto, a ti nadie te vino a buscar. Tú no tienes a nadie. Y durante muchos años me has servido en otro país. Y es cierto, aquí nadie te vino a buscar. Y dice este hombre, dice, y Dios le dijo después, pero espérate que llegues al cielo. Espérate cuando entres por las puertas del cielo. Ni tú te imaginas el recibimiento que te voy a dar. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Tal vez para la gente es muy poco lo que haces para Dios. Tal vez para la gente, para los mismos cristianos, tu trabajo es insignificante. Tal vez tu trabajo no es muy apreciado. Tal vez no le dan el justo valor a lo que tú haces. Pero hay un Dios que todo lo está escribiendo con letras de oro. Hay un Dios que aún lo más pequeño, cuando nadie te ve, cuando estás a solas con Él, cuando derramas tus lágrimas, como dijo la pastora Diana, hay una redoma donde Dios está guardando tus lágrimas, donde Dios tiene escrito las persecuciones, lo que han hablado de ti, lo que han dicho de ti, las burlas que han dicho de ti. Dios las está guardando. Y a su debido tiempo, tal vez no aquí en la tierra, pero allá en el cielo, van a saber quién fuiste tú. Y van a saber, porque ahorita los que están allá lo saben, pero muchos de los que se burlan acá, en ese día cuando estemos delante de Él, van a saber todo lo que hiciste por Él,
y lo valioso que fue para él. Por eso te decía, el ser predicador, el hablar la palabra de Dios cuesta, pero debemos hacerlo no por lo que la gente vea en nosotros o por lo que la gente nos dé o por las palabras bonitas que nos dice. Debemos hacerlo por amor, sin ánimo de ganancia, como dijo Pablo. A veces es difícil, sí. Si a Jesús le costó, a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, a nosotros igual nos va a costar. A muchos probablemente nos va a costar la vida. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Nuestra ganancia, nuestro galardón está en el cielo, no aquí en la tierra. Así que, hermano, si Dios te llamó a hacer algo, si Dios te llamó a predicar, hazlo. No por ganancia, no por lo que puedas obtener, sino porque de veras lo amas a Él. Amén. Espero, mi hermano, que hayas entendido este mensaje o este estudio. Espero que pongas las manos a la obra y que eso te motive, hermano, a seguir adelante. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, gracias por tu palabra. Gracias por todo aquello, Señor. Las palabras que nos has dado esta noche. Que cada uno medite en su corazón qué estamos haciendo para ti y cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Que cada uno tenga o esté consciente los motivos correctos por los cuales estamos en este caminar, Señor. Perdona si no lo hemos hecho correctamente y danos la oportunidad de enderezarnos, de hacerlo tal como a ti te agrada, por las razones correctas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes, que escucharon, los que van a ver este video, y aquellos que no comentaron igualmente, Señor, y que hayan escuchado, también con ellos, Señor. Obra con cada uno de ellos y que podamos meditar tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, provéele sus necesidades, cualquier tipo de necesidad que tengan, y te pedimos que el día de mañana sea mejor que el día de hoy, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, mis hermanos, pues gracias. Fue un placer estar con ustedes. Espero que medite la palabra. Espero también que tome usted el concepto correcto, la decisión correcta, porque trabajo hay, hermano. Hay mucho trabajo. Y mientras estemos vivos, con un aliento de vida en el cuerpo físico, tenemos un trabajo que hacer. No sé a qué te llamó el Señor, pero si tu idea es predicar la palabra, no dejes de hacerlo. Y no pongas la mirada en lo que puedes recibir aquí en la tierra, porque todo lo que recibimos en la tierra se va a acabar. El día que nos muramos físicamente no nos lo vamos a llevar, pero en cambio ahí arriba hay un galardón tan grande, hay un premio tan grande. El mío es poder ver a Jesús cara a cara. Ya lo demás, si me quiere dar algo bien y si no, con verle su cara es suficiente. No sé para ti. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por conectarse, a todos los que se conectaron. El día de mañana a las 10 de la mañana, hermanos, hora de California. No se les olvide, está el devocional. No sé a quién le toca, pero mañana a las 10 de la mañana, hora de California, está el devocional aquí mismo por la página. Así que mis hermanos, fue un placer estar con ustedes. Dios me los bendiga y que el Señor les bendiga mucho y que esta noche mediten en su palabra. Soy el hermano Raúl Leonides, placer estar con ustedes, así que Dios me los bendiga, hermano.